y esperamos que la gloria de Jesucristo sea sobre sus vidas y que el poder de Jesucristo siga cada día fluyendo en medio de ustedes. Es una bendición el estar nuevamente a través de este medio en el cual podemos glorificar y exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y por los diferentes medios que el Señor y recursos que el Señor ha permitido de proclamar las verdades del reino de Dios y del poder de Jesucristo. Gracias a Dios estamos de regreso. Hemos tenido un tiempo muy hermoso en Colombia, donde tuvimos un congreso en Villavicencio, el cual fue de una tremenda bendición, algo glorioso. Produjo una nueva etapa y una nueva fase para la iglesia allá en aquel lugar, como también el congreso en Bogotá produjo cambios, transformaciones, y fue algo precioso experimentar el mover del Señor. Así que gracias a Dios hemos regresado con bendición, con gozo, agradecidos por las atenciones de los hermanos en los diferentes lugares, y disfrutamos de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Qué bendición es saber ya que el profeta Wilson allá en New Jersey está ya conectado, a la hermana Carmen Lobo en Waukegan, el hermano Giovanni Castellanos en Manzanotal, Mary de Méndez en Chiquimula, Rudy Martínez aquí en la sede central, Diana de Acapulco, el hermano, el pastor y maestro Moisés Méndez en Chiquimula, el pastor Piña allá en Tenango del Valle, así que bendiciones. Eugenia Ladino de Villavicencio, tenemos a los hermanos de Costera Diamante que están también conectados, al hermano Luis Cheu de Puerto Barrios, al hermano Gualberto y Martita de Zacapa, Evelyn González de Poptún, Aurora Romero de Acapulco, Darío Castillo de Villavicencio, el apóstol Castellanos de Acapulco, Diana Hernández de Villavicencio, el hermano, el pastor Gamaliel, bendiciones, el apóstol Henry allá en Bogotá, Orlando Santos en Poptún, la profetisa Alejandra y Erika Alvarado de Costera Diamante. Tenemos también al hermano Pedro Gonón y familia, a la familia Ávila también, que ellos, familia Ávila, nos están viendo en Acapulco, al pastor Alberto y 22 discípulos de Santa Isabel II, bendiciones. A la hermana Iracema del Coloso en Acapulco, la hermana Hilda Milián del Coloso, el pastor Abraham Celada allá en Waukegan, bendiciones. Al pastor Giovanni y Gilma allá en Bosa, Colombia, la radio Manantial que está transmitiendo, el canal 25 en Petén, la radio Melchor en Melchor de Mencos, y Fresca Unción que se transmite en directo por medio de esta emisora gloriosa allá en Nueva York, a nivel de todo el mundo por radio y televisión. Dios les bendiga grandemente. El hermano William Hernández y familia allá en Villavicencio, al pastor Gamaliel Pérez en Providence. Dios les bendiga. Un saludo a todos aquellos hermanos que nos han estado viendo constantemente, y qué importante es ver esto constante, porque eso nos permite darle seguimiento a lo que el Señor está mostrando y que Él desea que nosotros lo apliquemos a nuestra vida espiritual y lo desarrollemos para que cada día vaya aplicándose la transformación del Señor en nuestra vida. Gracias a Dios tenemos también una información muy preciosa sobre cuántos jóvenes están ya inscritos para el Congreso que se estará celebrando el 21 y 22 de noviembre. Qué importante es
ver el ánimo y la alegría y la pasión de los jóvenes para venir a este congreso. Así que no se la pierda. Cuando hablamos de jóvenes, no solo estamos hablando de los jóvenes, sino pueden venir también los hermanos adultos, pueden venir a disfrutar de la bendición de Dios. Así que también tenemos un buen grupo de hermanos adultos inscritos. Así que gracias a Dios, no se la quieren perder, así que no se la pierda. Si se la pierde, ¿por qué quiere? Mantenemos siempre el concepto de lo que dice Hechos 2. Cuando dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, pero ¿quiénes todos? No toda la tierra, no toda la gente, sino todos los que estaban allí. Todos los que estaban en el aposento alto, ellos fueron llenos del Espíritu, no los que no estaban. Por eso es muy importante estar, para que disfrutemos de la presencia y de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos al apóstol Carlos Navas y tenemos también a la hermana Gloria Estela allá en Bogotá, al pastor Edith Chinchilla del Caminero, al pastor Wilmer Mejía en Cejá, a los hermanos de Calvario Mazatenango, al pastor Liquidano allá en el Coloso, Acapulco, al hermano Jeremías de los Grandes Lagos, Carmen Palma del Chal y Raquel de Atoyac. Bendiciones. Dios cada día llene sus vidas de la presencia del Señor y del poder de Jesucristo, y que juntos podamos exaltar y glorificar el nombre de nuestro buen Dios. Gracias a Dios por todos los hermanos que están conectados y otros que nos oyen por radio y otros que nos ven a través de Fresca Unción. No podemos aquí saber quiénes son, pero gracias a Dios hemos tenido la oportunidad de que el apóstol Noé nos ha informado a veces que se han conectado 800 personas, a veces más de 1000 personas y cuántas otras más, y aparte de la emisora, eso no podemos tener un estado de información, pero sí es hermoso el alcance que estamos teniendo como Reforma Apostólica. La hermana Lilian Castro de aquí de la sede central, el pastor Moisés Q y familia allá en Melchor, la hermana Blanqui y el pastor Ángel en Acapulco, el pastor Moni Hadmoni allá en New Jersey, Ronnie Can de Mazatenango, el pastor Jacob y Marlene del Chal, Daisy Gallardo de Acapulco, Celia Rivera de los Grandes Lagos. Saludamos a los hermanos también de Perú, saludamos a los hermanos de Ecuador, saludamos a los hermanos en Chile y otros lugares que también están conectados. Dios les bendiga y que juntos sigamos viendo la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Hemos estado hablando sobre la importancia de desarrollar y de crecer, y hemos tomado como versículo clave o verso clave 1 Corintios capítulo 2 y versículo 6, donde dice: sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Hemos estado basándonos en este versículo, y donde nos dice que la madurez, como hemos dicho siempre, se alcanza, no es por arte de magia, no es en un abrir y cerrar de ojos, es a través de un desarrollo constante, permanente en nuestra vida, que vamos madurando en nuestra vida espiritual hasta llegar a la medida, y la medida es la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el punto clave. No es la medida que yo me hago, no es la medida que yo asumo, no es la medida que yo creo, sino ya se me dio una medida. Ya se me dio la exacta medida de lo que Dios quiere que nosotros lleguemos. No es la medida que muchas iglesias ponen. No se preocupe, hermano, usted está bien, siga adelante. No es eso. Es dar la talla.
es dar la medida. Y vemos que una de las funciones apostólicas es medir la iglesia. ¿Cuál es esa función apostólica? Es, por ejemplo, el caso de Pablo con Corinto. No pude hablaros como espirituales, sino como a niños, como a carnales, porque son niños, no maduraron, los midió. Lo mismo a la iglesia de Éfeso les dijo, para que ya no seamos niños fluctuantes, los midió. Y así sucesivamente vemos que las funciones apostólicas no es solo transmitir la revelación, sino es ir midiendo la iglesia para ver si la iglesia está dando la talla o no. De esto también estuvimos hablando acerca de Jesucristo, cuando dice, en el caso de Jesús, que viene el Padre y dice, este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. El Padre no solo dio la aprobación a Jesucristo, sino dio la aprobación porque lo midió y vio que Jesús estaba dando la talla. Y por eso dijo, este es mi Hijo, este es el que tiene la naturaleza, este es en el cual sí tiene la capacidad y la habilidad de hacer el propósito por el cual lo envié. En otras palabras, el Padre desde el principio estaba complacido. ¿Por qué? Porque había alguien que tenía su naturaleza y que por lo tanto él entendía que solo teniendo su naturaleza es que se da la talla, la medida y que se alcanza la madurez. Esto es lo mismo que pasa en nuestra vida. Cuando nosotros nos convertimos, hablo de la conversión en el proceso completo de la conversión, de la salvación. Cuando nosotros nos convertimos, es donde viene y el Señor pone su semilla, su simiente. Dice 1 Juan 3:9 que el que es nacido de Dios no peca porque la simiente de Dios ha sido puesta en él. La semilla de Dios, su naturaleza fue puesta. Lo mismo en Juan capítulo 1 y versículo 13, dice que los que son engendrados no por voluntad de hombre ni de varón, sino por voluntad de Dios. Habla de ser engendrados por Dios. Y cuando se habla de ser engendrados, se está hablando de poner sus genes, su genética, y por lo tanto, Él sabe que sí podemos dar la talla. Él sabe que sí podemos ser transformados. Él sabe que sí podemos alcanzar la madurez. Y por eso es que nos dice, sed santos como Él es santo. No es que nos esté poniendo una carga o una medida que no la podamos alcanzar, sino nos está poniendo una medida en base a que Él ya puso su naturaleza en nosotros y por eso es que somos nuevas criaturas. Por eso el apóstol Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive, otra vez, mas vive Cristo en mí. Allá está hablando ahora de la naturaleza de Cristo en su vida. Y esa es la manera en que nosotros podemos dar la talla y sí podemos ser transformados. Ahora, qué importante es que veamos la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, porque eso nos ayuda a alcanzar el propósito de Dios. No es solo entonces tener la naturaleza de Cristo. Eso es el principio, porque allí nacemos de nuevo y el nuevo nacimiento es el comienzo de ese proceso de transformación. No es suficiente nacer de nuevo. La iglesia de Corinto había nacido de nuevo, pero se quedaron niños. Y por eso el apóstol Pablo no les lleva a que nazcan de nuevo, sino les lleva a ser transformados. Lo mismo habla la iglesia de Éfeso. Son niños, no les está hablando de
un nacer de nuevo, sino les está hablando de una expresión de Cristo, de ser transformados y de desarrollarse y de permitir que la gloria de Jesucristo sea sobre sus vidas. Ahora, Dios nos ha dado todos los recursos y una cosa esencial es su naturaleza. Tenemos la naturaleza que es la semilla de Dios y hemos explicado ya que cómo es eso que en una semilla está contenida toda la genética. La vez pasada puse el ejemplo de un maíz y de un frijol y en esa semilla está contenida la genética. Si siembro el maíz me va a dar todo el contenido que tiene ese maíz. Ya allí en esa semilla va contenida toda la genética. Lo mismo es en la naturaleza de Cristo, ahí va contenida toda la genética para que yo pueda expresar todo lo que es la vida de Cristo en mí. Y Pablo nos enseña que es alcanzable porque dice en Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, y está hablando de llegar, pero es hasta que nos muestra un proceso, nos muestra que algo nosotros tenemos que avanzar constantemente hasta llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La medida, como dijimos, no es un concepto, no es el creer una doctrina, sino es la expresión de la plenitud de Cristo en nuestra vida. Ahora bien, veamos entonces cómo es que vamos a llegar, no solo porque tenemos la naturaleza de Cristo, sino aquí en 2 Corintios capítulo 3 y versículo 18, nos dice que es por la obra del Espíritu Santo. ¿Y qué dice aquí en 2 Corintios 3, 18? Dice así: por tanto nosotros, todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos, no dice fuimos, no está hablando de un pasado, no está hablando de un hecho consumado, sino está hablando de un hecho que se está realizando. Somos transformados de gloria en la misma imagen, no en otra. Si es en otra imagen que somos transformados, es otro espíritu el que nos lo está haciendo, porque el único que nos lleva a la imagen de Jesucristo es el Espíritu Santo. Claro, otro espíritu me puede llevar a otra imagen. La sabiduría humana me lleva a otra imagen. La inteligencia, la capacidad y otras cosas me pueden llevar a tener y a desarrollar una imagen diferente. Pero la imagen de Cristo es el Espíritu de Dios el que me puede transformar y me lleva de gloria en gloria, dice, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Precisamente sobre eso quiero hablar hoy, sobre la necesidad que hay de que el Espíritu de Dios pueda manifestarse y que nosotros le demos lugar al Espíritu Santo, para que Él nos lleve en ese proceso de transformación y nosotros ser guiados conforme la voluntad y conforme el propósito de nuestro Señor Jesucristo. Quiero leer antes de entrar de lleno a lo que es la obra del Espíritu Santo, y aquí en Colosenses capítulo 2 y versículo 1, el apóstol Pablo presenta la condición de la iglesia de Colosa y dice: pero quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros. En otras palabras, al apóstol Pablo le causaba lucha que la iglesia de Colosa, como las demás iglesias, no habían alcanzado la madurez. Algunos dicen que era porque era la iglesia iniciándose y que por esa razón no alcanzó la madurez. Es cierto, fue el inicio de la iglesia, pero también la demanda era que la iglesia fuera madura. Por ejemplo, en Hebreos 5:12 dice: porque debiendo ser ya maestros,
En otras palabras, no le está diciendo ustedes como son la iglesia inicial, por esas razones que no van a alcanzar la madurez. Hay demanda de madurez. Y ahora viene Pablo y dice, porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea. En otras palabras, cuando los mide y se da cuenta el desarrollo, el grado de desarrollo que han alcanzado, se da cuenta que no han dado la talla. ¿Y por qué? Porque todos los que nunca han visto mi rostro, y por todos los que nunca han visto mi rostro. Versículo 2, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, y escuche esto, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin, o sea, con el propósito de conocer el misterio de Cristo, de Dios el Padre y de Cristo. Quiere decir que la iglesia de Colosa, porque le dice Pablo, hasta alcanzar las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. ¿Qué le está diciendo aquí? No lo han alcanzado. Y como no lo han alcanzado, no conocen el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Versículo 3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Estaban siendo engañados con palabras persuasivas, en otras palabras, manipulados. En otras palabras, les estaban diciendo, mostrando una verdad, pero basado en mentiras, basado en farsas, basado en manipulaciones, y la iglesia se lo había creído. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera en que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. No dice que están andando en Él, sino les pide que anden en Él. O sea, andaban fuera del caminar de acuerdo al orden, de acuerdo al diseño. Andaban según ellos, según su criterio, y lo vamos a ver más adelante. Porque el versículo 8 dice, para que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Fíjese que esa es una cosa muy importante, y no según Cristo. Quiere decir que cuando Pablo les escribe a esta iglesia y a la Odisea, les dice, ustedes no están caminando según los principios y lineamientos de Cristo, sino según los rudimentos del mundo, según las sutilezas humanas, las filosofías, según tradiciones de los hombres. Eso es lo que ustedes están rigiéndose. Ahora bien, porque en él habita, versículo 9, corporalmente toda la plenitud y la deidad. Versículo 10, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Ahora viene el apóstol Pablo y dice, en él están completos. Y expliqué la diferencia la vez pasada de estar completos a estar maduros. Ponía el ejemplo de una niña de 3 años, puede ser de 8, puede ser de 5, puede ser de 1 año. Esa niña está completa, trae todos sus órganos reproductivos, pero no va a reproducirse, no va a concebir. ¿Hasta cuándo? Si está completa, hasta cuando desarrolle. Y cuando desarrolle va a tener la capacidad de poder dar a luz, de concebir y de poder dar a luz. Esa es la gran diferencia de estar completos y de haber desarrollado y alcanzar la madurez. Ahora viene el apóstol y le dice a los hermanos de Colosa, no es porque les falta algo, ya están completos en Cristo. En otras palabras, ya Cristo les dio todo lo necesario para que maduren, para que crezcan. Pero aquí les dice el problema, y viene y sigue diciendo,
les explica en el versículo 12 que fueron sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Habla el propósito del bautismo, que fue sepultarlos y resucitarlos a una vida nueva. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. Pero ahora viene en el versículo 18: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto vanamente, hinchado por su propia mente carnal. La mente carnal es la mente de la sabiduría humana, cuando yo todo lo analizo, yo todo lo juzgo, yo todo lo trato de razonar. No es que sea malo razonar, pero el diseño de Dios es para entenderlo, creerlo y aplicarlo de acuerdo a lo que Él dice que debemos hacer. Mientras que la mente carnal primero trata de ver si lo entiende, y no solo si lo entiende, sino si es lógico. Pero hay muchas cosas en el Señor, y dice la Escritura que la mente carnal no puede, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él le son locura. ¿Quién es el hombre natural? El hombre que no está desarrollando, el hombre que no está participando de la vida en Cristo Jesús. La persona que no está participando de la vida en Cristo Jesús. Pero este versículo me interesa mucho, el versículo 19. Leamos el versículo 19, y aquí viene el apóstol y les dice la razón, que aunque estaban completos, pero ¿por qué no habían madurado? Y dice el versículo 19: y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Escuche esto: con el crecimiento que da Dios. Quiere decir que hay otra clase de crecimiento que no da Dios. Pero ese no es según el diseño. El diseño es el crecimiento que da Dios. Pero ¿por qué va a dar crecimiento? No es solo estar completo, sino es crecer, es desarrollar, es madurar con el crecimiento que da Dios. Pero ¿cuándo es que vamos a tener el crecimiento que da Dios? Es cuando dice asidos de la cabeza. ¿Y por qué ellos no estaban creciendo? Y les dice, y no haciéndose de la cabeza. La palabra asir es agarrarse, sujetarse. En otras palabras, la iglesia de Colosa no había entendido lo que era el reino de Dios, porque el reino de Dios es el gobierno de Dios en nuestra vida. No habían entendido lo que es el gobierno del Espíritu Santo. No habían entendido lo que era el ser guiados por el Espíritu. Dice Romanos 8:14 que el que es guiado por el Espíritu, no otro, pero ¿quién este? El que es guiado por el Espíritu es hijo de Dios. No es a la inversa, el Hijo de Dios es guiado por el Espíritu Santo. El testimonio de que yo soy hijo de Dios es que voy a ser guiado por el Espíritu Santo. Ahora, ese es lo que Pablo viene y cuestiona a la iglesia de Colosas y la Odisea y las demás iglesias. ¿Por qué no tenían el crecimiento que da Dios? Tenían otro crecimiento, según las tradiciones humanas, según las culturas humanas, pero no el crecimiento que da Dios. ¿Por qué? Porque no se hacían de la cabeza, no estaban bajo la cobertura de la cabeza, no recibían directrices de la cabeza. Imagínense que su cuerpo o mi cuerpo no respete las directrices que da la cabeza, no está sujeta ni está sumisa a la cabeza. Y el problema es que la iglesia en general no está sujeta a la cabeza, sino está sujeta a tradiciones humanas,
a culturas humanas, a filosofías, está sujeta a puros reglamentos humanos. Como más adelante dicen, no toques, no manejes, no hagas esto, no hagas el otro. Y cuántas cosas que afectan y dañan, pero respetamos más esa cultura, respetamos más los asuntos sociales, respetamos más lo que el hombre impone, pero no lo que la cabeza está diciendo. Y recordemos que la única cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, es Cristo. Quiere decir entonces que la autoridad de la forma en que yo debo vivir y conducirme es Cristo Jesús. Claro, Dios ha dejado los ministerios para revelarme el diseño de Dios y la voluntad de Dios y dirigirme hacia lo que es la voluntad de Dios. Pero yo tengo que estar sujeto a la cabeza. En otras palabras, bajo el gobierno de Dios, bajo la dirección de Dios. El problema de la iglesia de Colosa, como ya vimos aquí en el versículo de 18, que dice, nadie os prive de vuestro premio. O sea, estaban privados. ¿Qué significa privarse? Estorbados. ¿Pero por qué? Porque escuchaban y seguían las tradiciones humanas, seguían las huecas sutilezas, filosofías, cultura, sociedad. Eso era lo que a ellos los reglamentaba. Sin embargo, la regla de nuestro estilo de vida no es solo la escritura en el concepto como un libro, sino es la escritura que nos revela la voluntad de Dios y el propósito de Dios en nuestra vida. Entonces, cuando el problema central de esta iglesia era que no estaban bajo el gobierno de Dios, no obedecían lo que la cabeza decía. ¿Y cuántas iglesias y cuántos hermanos asumen que por estar aceptando tradiciones y culturas humanas, por estar aceptando estilos de vida humano, ¿qué pasa? Que con eso estamos sujetos a la cabeza. Y entonces aceptamos reglas humanas, es donde viene el legalismo. Porque ya entonces me dan una falsa santidad, diciéndome, como dice ahí mismo, no toques, no manejes, no hagas tal cosa, porque me están llevando a una santidad falsa, pero no a una santidad que es dirigida por la cabeza. Y cuando no estoy dirigido por la cabeza, que es Cristo, no puedo llegar a tener la imagen de Jesucristo. Ahora, por eso es importante el ser guiado por el Espíritu, el ser gobernado por el Espíritu, porque dice 2 Corintios 3:18, que es el Espíritu Santo el que me va a transformar de gloria en gloria a la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Ahora veamos lo que Cristo dijo aquí en Juan capítulo 16, y qué importante es esto. Juan capítulo 16 nos dice así. Juan capítulo 16 y versículo 7. Juan 16, 7. ¿Qué dice ahí? Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. No dice me conviene, sino les conviene, os conviene. ¿A quién? A vosotros. Qué importante es entender que cuando Cristo explica esto y la razón por la cual es importante que Él se vaya y que el Espíritu Santo venga, nos está diciendo que es a nosotros que nos conviene. Qué importante es que lo veamos bajo eso, nos conviene. No es si me gusta, si me parece, si siento, bueno, déjeme ver que el Espíritu Santo me confirme para ver si lo hago. No, no es eso, me conviene. Me conviene someterme al gobierno de Dios porque yo soy el beneficiado, porque yo soy el que voy a alcanzar la madurez. Ahora bien, ¿qué sigue diciendo? Porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, ¿qué va a pasar? Os lo enviaré.
Porque ¿qué va a hacer el Espíritu Santo? Luego vamos a estudiar esto, solo lo quiero leer para llegar a un punto clave. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto yo voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Versículo 12, y escuche bien esto porque aquí me voy a detener un poco. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Otra vez, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podréis sobrellevar. Una vez más, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, y por eso dije, tomará de lo mío y os lo hará saber. Ahora, volviendo al versículo 12, ¿por qué Jesús les dice a los discípulos y a los demás, les conviene que yo me vaya? ¿Por qué les convenía? El versículo 12 en cierta forma nos lo explica. Tengo muchas cosas que deciros, pero ¿por qué no se las dijo? No porque no quería, no porque tenía dolor de cabeza, no porque estaba cansado. No, ¿por qué no quería? No porque estaba triste porque iba a ir a la cruz, no. ¿Por qué dice Jesús que tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podréis sobrellevar? ¿Qué significa la palabra sobrellevar? No las podéis digerir, no las podéis disfrutar, no las podéis entender, no las podéis manejar. Y me gusta mucho lo que el diccionario explica sobre esta palabra, y es digerir. Esto me lleva a recordar lo que el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 3:1, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. ¿Por qué no les pudo hablar como espirituales? Porque no lo podían digerir. ¿Pero por qué no lo podían digerir? Porque eran niños. La niñez espiritual no nos permite digerir las cosas espirituales, las cosas maduras. O en otras palabras, es que cuando yo no digiero algo, es que mi estómago no lo tolera. Y como no lo tolera, lo saca. Y si lo saca, ya no se aprovecha. Y resulta siendo una carga para mí. Y por eso es que dice, no la podéis sobrellevar. Ahora, ¿qué les está diciendo a los discípulos? Porque está hablando con los discípulos. Les está hablando a los que eran apóstoles ya allí. Él ya los había nombrado apóstoles desde el principio. Pero ¿qué les está diciendo? Tengo muchas otras cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. En otras palabras, ¿qué les está diciendo? Precisamente lo que muchos de ustedes ya pensaron, que no eran maduros. ¿Por qué no se las pudo decir? Porque no eran maduros. ¿Por qué el apóstol Pablo no le pudo hablar a la iglesia de Corinto las cosas espirituales y no les pudo hablar bajo un entendimiento de madurez? Porque no podían sobrellevarlo. ¿Por qué razón? Porque eran niños.
y por lo tanto les dice eran incapaces. ¿Qué significa ser incapaces? Que no lo toleraban, no lo entendían, por más de que se les estuviera explicando, no lo hubieran comprendido. ¿Qué es entonces lo que Jesús le está diciendo a sus discípulos? Que eran inmaduros. Y por eso les dice, les conviene que yo me vaya, para que alcancen la madurez. Pero ¿cómo iban a alcanzar la madurez? Permitiendo al Espíritu Santo obrando en su vida. Y por eso dice, Él os guiará a toda la verdad. Por eso les conviene que yo me vaya. Ellos no querían que se fueran. Por eso dice aquí en el capítulo 16 de Juan y versículo 1, estas cosas os he hablado para que no tengáis tristeza, tropiezo. Ya se estaban sintiendo afectados, se estaban sintiendo confundidos. Estaban más bien empezando a ser afectados, dañados, a ver las cosas que el Señor les está diciendo como un tropiezo. ¿Y por qué? Y por eso dice Jesús, no, ya no les voy a decir otra cosa más. Sencillamente el Espíritu, cuando venga, Él les va a guiar a toda la verdad. Por eso es que les conviene que yo me vaya. ¿Por qué le conviene a la iglesia darle lugar al Espíritu Santo? Porque es el Espíritu Santo el que le va a revelar a la iglesia lo que Cristo no lo pudo decir. ¿Y por qué no lo pudo decir? Porque no estaban maduros. En otras palabras, ¿qué les está diciendo? El quien los va a llevar a la madurez es el Espíritu Santo. Por eso es importante darle lugar al Espíritu Santo en nuestra vida, porque dice que somos transformados de gloria en gloria. Porque Jesús entendía que los discípulos y los apóstoles no podían llegar a la madurez allí, porque el Espíritu Santo no había venido. ¿Quién los iba a llevar a la madurez? El Espíritu Santo. Por eso les dice en Corintios Pablo, es el Espíritu Santo el que los va a transformar. Y por eso habla de la vida en el Espíritu. Y la vida en el Espíritu, ¿qué cosa es? Es una vida bajo el gobierno de Dios, el ser guiados por el Espíritu Santo. Y por eso Romanos 8:14 viene Pablo y les está hablando en el capítulo 7 de la vida en la carne. Y luego en el 8 de la vida en el Espíritu, pero les está diciendo cómo es que se va a poder vivir exactamente la vida en el Espíritu. Solo siendo guiados por el Espíritu Santo. Pero el ser guiados no es un complemento. El ser guiado no es como algo adicional, como una de las tantas cosas que debo hacer en la vida cristiana. No, el ser guiado es indispensable en nuestra vida, porque eso me define como hijo de Dios. En otras palabras, el que es hijo de Dios ya está sujeto, está bajo el gobierno del Espíritu. Oye la voz del Espíritu, entiende la voz del Espíritu, y por eso es que se le pueden hablar las cosas espirituales. Si usted va conmigo a las cartas que Juan escribe a las 7 iglesias, el problema central, y escuche bien esto, en las 7 iglesias le dice lo mismo, y solo voy a leer unas cuantas, pero se las dice a las 7 iglesias. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 2 y versículo 7 dice, el que tiene oído, escuche esto, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No dice el Espíritu les va a hablar a las iglesias. El Espíritu le estaba hablando a las iglesias. ¿Cuál era el problema? Que la iglesia no oía al Espíritu Santo. Y lo mismo lo dice aquí en el versículo 11. El que tiene oído, eso ya se lo dice a la iglesia de Esmirna. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y luego en el versículo 17 a la iglesia de Pérgamo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y así sucesivamente en todas las demás,
Por ejemplo, en el capítulo 3, en Sardis, a la iglesia de Sardis, capítulo 3 y versículo 6 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y a las demás también. ¿Cuál era entonces el problema central de las 7 iglesias? Que no estaban bajo el gobierno del Espíritu, no oían al Espíritu, aunque el Espíritu Santo le está hablando. Muchas personas dicen que yo no he oído nada de lo que el Espíritu Santo me pudiera decir, ni he recibido directrices del Espíritu Santo qué hacer. ¿Por qué no la ha oído? Porque no está escuchando la voz del Espíritu Santo, sino está escuchando otras voces, tradiciones, filosofías, estilos humanos, su propia voz, lo que quiere hacer, lo que le parece hacer, lo que le gusta hacer, pero menos la voz del Espíritu Santo. El cuestionamiento entonces para las iglesias, ¿cuál era? Que no estaban escuchando al Espíritu Santo. Y viene y les dice Jesucristo a los discípulos, ¿qué les dice? Hay muchas cosas que yo debo hablaros, pero no se las voy a decir ahora, porque no la pueden sobrellevar. En otras palabras, no tienen la madurez para escucharlo. Pero eso sí, cuando venga el Espíritu Santo, Él es el que les va a guiar a toda verdad. En otras palabras, ¿qué está diciendo Jesucristo? El Espíritu Santo es el que les va a decir lo que yo no les terminé de decir. No porque no haya completado Él su obra. Él la completó, sino Él entendió cuál era el lugar del Espíritu Santo. Y el lugar del Espíritu Santo era transformar. No solo darle vida a la iglesia, sino transformarla hasta llevarla a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Por eso es que no les pudo hablar muchas cosas. Pablo no le pudo hablar muchas cosas a las iglesias. ¿Por qué? Porque no habían alcanzado madurez. Aunque eran iglesia, aunque eran parte del reino, pero se habían quedado niños. En otras palabras, yo me pierdo oportunidades, o como le dijo Pablo a la iglesia de Colosa, que ellos se estaban privando de experimentar las riquezas de Cristo. ¿Qué es privarse? Es estorbarse, es impedimento, es que no las disfruto, que ahí están pero no las estoy disfrutando. Y esto es lo que nos pasa cuando no crecemos. En cierta forma, voy a decirlo así, los apóstoles fueron privados de mayor revelación porque no habían madurado. Y Cristo les dice, hay muchas cosas, pero aún tengo cosas, muchas, no solo algunas, muchas cosas que deciros, pero ahorita no las podéis sobrellevar. ¿Por qué no las puedo decir? No porque Cristo no haya querido, no porque haya sido malo, sino porque ellos no habían madurado. Quiere decir que cuando yo no maduro y yo me quedo niño espiritual, yo me privo de disfrutar y de experimentar la gloria de Jesucristo. Yo mismo me estoy estorbando. Eso mismo es lo que el apóstol Pablo les dice a los Gálatas en Gálatas capítulo 4, Gálatas capítulo 4 y en el versículo 1. Pero también digo, Gálatas 4:1, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. En otras palabras, hasta que madure. Así también vosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. ¿Qué pasa a una iglesia que es niña espiritual? Es esclava. No vive la libertad gloriosa de los hijos de Dios. No experimenta una verdadera libertad en Cristo Jesús.
Por eso es que constantemente se siente estorbado, no alcanza, dice, profetiza, declara, dice un sinfín de cosas, pero no se realizan. ¿Por qué? Porque es niño, es esclavo, está privado de muchas cosas. Y aquí vemos a los apóstoles que fueron privados de recibir revelación. ¿Por qué razón? Porque no eran maduros. No podéis sobrellevar, no podéis digerirlo. Aquí en Guatemala usamos una palabra, empacharlo. Cuando ya comemos demasiado y algo no nos cae bien, nos empachamos y nos enfermamos. Entonces, eso es lo que en cierta forma les está diciendo Jesús. No se los voy a decir porque los voy a empachar, los voy a enfermar. Pero si no era malo lo que les iba a decir, pero no era el nivel de su vida espiritual lo que Él les debía decir. Por eso era necesario y les convenía el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que los llevara hacia la madurez, para que les dijera o nos dijera y nos guiara toda la verdad. Entonces les está diciendo, quien los va a madurar es el Espíritu Santo. Por eso es necesario darle lugar al Espíritu. Y darle lugar al Espíritu no es solo darle lugar en relación a los dones. Sí, yo estoy dándole lugar porque me dejo usar para profetizar, me dejo usar para hablar en lenguas. Esos son manifestaciones del Espíritu. Pero dejarme guiar por el Espíritu es estar bajo el gobierno del Espíritu. La iglesia de Roma tenía ese problema, y en el libro de Romanos, capítulo 7 y versículo 6, dice Pablo de esta manera: pero ahora estamos libres de la ley, ya no estamos cautivos, ya no estamos sujetos. ¿Qué les dice a la iglesia de Roma? Por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo ¿qué cosa? El régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo a la iglesia de Roma? Que la iglesia de Roma se estaba dejando llevar por un régimen de la ley, un régimen de la letra, pero no el régimen del Espíritu. ¿Qué es un régimen? Es gobierno. Por eso cuando habla de ser guiados por el Espíritu, es estar bajo el gobierno del Espíritu. Y si usted recuerda, ese fue el reclamo del apóstol Pablo a la iglesia de Colosa. No están asidos de la cabeza, no están agarrados, no están bajo el gobierno de la cabeza, no están recibiendo directrices de la cabeza. Y cuando un cuerpo no recibe directrices de la cabeza, hay un problema y hay un problema disfuncional ahí. No hay una función completa. No puede realizarse nada. ¿Qué está pasando? El cuerpo hace lo que quiere, descontrolado. Puras reacciones, pero no bajo directrices. Ahora, el problema de la iglesia de Colosa era que tenían una cabeza que es Cristo, pero no estaban haciendo conforme lo que decía la cabeza. El problema de la iglesia de Roma es lo mismo, porque dice que no estaban sujetos al régimen nuevo del Espíritu, sino al régimen viejo de la letra. El problema de la iglesia de Corinto era ese: estaban bajo un régimen de esclavitud, por cuanto dice que se quedaron niños, eran esclavos. En Gálatas 4:1 dice que el niño es esclavo. Es como un esclavo, actúa como un esclavo, limitado, privado, como dice Pablo a la iglesia de Colosa. Se privaban de muchas cosas, eran esclavos todavía. No tenían la libertad en Cristo Jesús de crecer, de desarrollar, de avanzar. Por eso es muy importante que nosotros veamos la necesidad urgente de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Y como dije, el ser guiado por el Espíritu es estar bajo el gobierno del Espíritu.
es escuchar lo que está diciendo el Espíritu, porque dice Jesús mismo, Él tomará de lo mío y os lo hará saber. En otras palabras, Él mismo aclara, no va a hablar por su propia cuenta, o sea, el Espíritu Santo no va a decir nada diferente de lo que es Cristo. Tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Qué nos va a revelar el Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos revela la persona de Jesucristo, nos revela el carácter de Cristo, nos revela el estilo de vida de Jesucristo, nos revela la relación de Cristo con su Padre, nos revela cómo actuaba con las demás personas. Es el Espíritu Santo el que nos revela todas esas cosas. Por eso es que lo podemos entender y comprender en las Escrituras. Lo podemos ver entonces cómo era que Jesucristo estaba bajo el gobierno de su Padre, porque Él decía, yo hago lo que el Padre dice, yo enseño como el Padre dice, a lo que yo veo hacer del Padre, eso hago. Un entendimiento de gobierno. Por eso es que en la oración del Padre Nuestro, dice en Mateo 6, venga tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El reino de Dios no es otra cosa más que estar en el gobierno de Dios. El reino de Dios no es estar en la iglesia, hablando del templo. El reino de Dios no es tocar un teclado. El reino de Dios no es que alguien dirija. El reino de Dios no es recoger la ofrenda. Esas son cosas, actividades locales en el templo. El reino de Dios es estar sujetos al gobierno del Espíritu, escuchando qué es lo que el Espíritu Santo está diciendo a la iglesia. ¿Por qué lleva a las 7 iglesias a arrepentirse? En Apocalipsis, a todas les dice arrepiéntanse. ¿Por qué se tenían que arrepentir? No solo porque habían hecho lo malo, sino habían hecho lo malo porque estaban escuchando lo malo y no al Espíritu Santo. Pero dice, el que tenga oídos, oiga. Cuando les dice oiga, ¿qué les está diciendo? Es que no lo están oyendo. No están bajo el gobierno del Espíritu. Y viene Jesús y por eso les dice a los apóstoles, es necesario que yo me vaya. Pero a ustedes les conviene. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que les va a llevar a la madurez. Quiero explicar esto y espero darme a entender y lo voy a explicar en pocas palabras, basado en lo que dice Colosenses capítulo 2 y versículo 10. Lo voy a explicar al revés para luego ir a la parte principal que quiero hoy mostrar. Colosenses capítulo 2 y versículo 10. ¿Qué es lo que le dice Pablo a la iglesia de Colosa? Ya lo mencioné, solo lo voy a resaltar para que comprendamos lo que quiero explicar. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Expliqué ya la diferencia de estar completos a estar maduros. Una cosa es estar completo, es tener la naturaleza de Cristo, tener la semejanza de Cristo, tener la genética de Cristo, pero otra cosa es ser maduros. Ahora sí explico lo que pasó con Adán y Eva. Cuando el Señor les dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, viene el Señor y pone la naturaleza y la genética en Adán. Les puso todos los recursos y capacidades y habilidades. En otras palabras, como dijo Pablo a la iglesia de Colosa, estaba Adán y Eva completo. Le dice Pablo a la iglesia de Colosa, y vosotros estáis completos en él. Adán y Eva estaban completos.
Entonces, ¿dónde estuvo el problema? ¿Por qué pecaron? No pecaron porque eran rebeldes. Si hubieran sido rebeldes, quiere decir que había un problema en la imagen y semejanza. ¿Por qué pecaron? Pecaron porque estaban completos, pero no estaban maduros. ¿Dónde iban a madurar? En la ejecución, en el proceso de hacer el plan de Dios para alcanzar el propósito del Padre. El problema mío, ¿por qué yo no puedo madurar aunque estoy completo en Cristo? Es porque no me sujeto al plan de Dios. Hago mis propios planes, mis propias metas, mis propios propósitos. Hago los planes y los propósitos de una denominación, pero no de lo que Cristo en realidad está diciendo. Es por eso se hace necesario que oigamos. Y por eso dice que el que es guiado por el Espíritu, ese que es guiado por el Espíritu, es hijo de Dios. ¿Qué necesario se hace entonces? Entonces, ¿por qué pecó Adán? La Escritura dice que Eva, ¿qué pasó? Vio qué cosa, que era el fruto y el árbol era bueno para comer. Otra cosa que nos dice era que era agradable a los ojos. ¿Qué más? Dice que era un árbol codiciable para alcanzar sabiduría. ¿Qué pasó con Eva? En su inmadurez, aunque estaba completa, hecha a la imagen y semejanza de Dios, pero inmadura, se dejó llevar por sus emociones y sentimientos. Eso fue lo que le llevó a pecar y por lo tanto se rebeló contra Dios, a la directriz que Dios había dicho. En otras palabras, ¿qué lo llevó a hacer una cosa contraria a lo que Dios había dicho? La inmadurez. Y eso es lo que Pablo les está diciendo a la iglesia de Colosa. Vuelvo otra vez a Colosenses 2:10. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Entonces, ¿dónde estuvo el problema de la iglesia de Colosa? Si ya estaban completos en su inmadurez. ¿Por qué? Porque el versículo 19 dice que no estaban asidos de la cabeza, no estaban bajo gobierno, no estaban sujetos a la cabeza, no recibían directrices. Por eso fue que no llegaron a la madurez. ¿Cómo era que Adán y Eva iban a madurar? Siguiendo correctamente el plan que Dios les había dicho, las directrices que Dios les había dicho. Es por eso que se hace necesario y a nosotros nos conviene que el Espíritu Santo obre, pero a nosotros nos conviene escuchar al Espíritu Santo y meternos en su plan, en su gobierno, en el diseño de Dios. No en mi diseño, no en cualquier diseño humano, sino en el diseño trazado por Cristo mismo, que es la cabeza, y empezar a recibir directrices de la cabeza, que es Cristo Jesús. ¿Qué es lo que Él dice? ¿Qué es lo que Él quiere que hagamos? ¿Cómo quiere que vivamos? ¿Cómo es el carácter de Cristo? ¿Cómo es la expresión de Cristo? Entonces sí vamos a ser conformados a la imagen de Cristo. En otras palabras, entonces sí vamos a alcanzar la madurez. Porque la madurez no es otra cosa, o el ser espiritual no es otra cosa que expresar a Cristo en nuestra vida. El ser espiritual no es solo cantar coritos y pasarme las 24 horas del día cantando coritos. No, no es eso. Yo puedo pasar cantando coritos, pero eso no me hace espiritual. Me hace espiritual el expresar a Cristo, la naturaleza que está en mí, la naturaleza de Cristo que está en mí. Eso es lo que me hace espiritual, el vivir de acuerdo a lo que el Señor ha trazado. El cuestionamiento de Pablo para la iglesia de Éfeso, en el capítulo 4,
Efesios capítulo 4 y versículo 1. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno, pero como es digno ¿de qué? No digno según mi opinión, no digno según la opinión de un hermano, no digno según la opinión de una estructura humana o eclesiástica, sino digno de acuerdo a la vocación que fuisteis llamados. Y recuerda que Romanos 8:29 dice, o Romanos 8:28, de los que fueron llamados según su propósito. Y luego el 29 habla de que fuimos predestinados para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ahora aquí dice que andemos en la vocación con que fuimos llamados. Viene ahora Pablo y compara el llamado de acuerdo a la vocación en que fuimos llamados, en que fue llamado la iglesia de Éfeso, y lo compara con su estilo de vida. Y el versículo 17 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su sentido. Los comparó y se dio cuenta que este caminar de la iglesia de Éfeso no encajaba con el caminar de la vocación en que fueron llamados. Y esa es la situación en que se encuentra la iglesia en general. Si hacemos hoy una medida y si vemos hoy cómo se encuentra la iglesia, encontramos que es lo mismo. A veces no hay diferencia entre un discípulo, entre un hermano de la iglesia y alguien del mundo. Las mismas palabras, las mismas expresiones, los mismos gestos. Cuando ve a alguien empieza a hacer caras, las mismas enemistades, las mismas acciones, las mismas deudas, las mismas... Todo lo que hace el mundo lo hace la iglesia. Y eso viene Pablo y comparó a lo que habían sido llamados, como es digno, de acuerdo a la vocación que habían sido llamados, y los compara y les dice, no, ustedes andan conforme a la vanidad de su sentido, como los otros gentiles, pero no a lo que fueron llamados. En otras palabras, y luego le dice, porque no aprendieron hacia Cristo, aunque también la iglesia de Éfeso estaba completa, completos, los discípulos de la iglesia de Éfeso estaban completos, pero no habían aprendido a Cristo y por eso andaban como los otros gentiles. ¿Por qué? Aunque eran completos, pero no eran maduros. ¿Y por qué no eran maduros? Más adelante en el capítulo 5 y versículo 18, ¿qué les dice? Les habla, ¿qué cosa? No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Querían crecer y madurar con métodos puramente humanos, a través de embriagarse. Lo único que eso provocaba era desorden, problema, conflicto. No, les dice, no es eso, no es esa la forma. Es ser llenos del Espíritu, es la forma. Y es lo que dijo Cristo, les conviene que yo me vaya, ¿para qué? Para que lo que yo no les he podido decir por causa de que no lo pueden sobrellevar, el Espíritu Santo se los diga y los lleve a toda verdad. ¿Para qué? Se los voy a parafrasear de esta manera, para que los lleve a la madurez, a lo que conforme a lo que es digno de la vocación en que han sido llamados. Esto es lo que el Espíritu Santo le está diciendo hoy a Misión Cristiana El Calvario. No puedo hablar por las demás iglesias, pero sí puedo hablar por Misión Cristiana El Calvario. Pero esto es lo que el Espíritu Santo está diciendo a la iglesia hoy en día, que debemos andar como es digno, pero como es digno ¿a quién? ¿A qué? A la vocación en la cual hemos sido llamados. En otras palabras, al propósito por el cual fuimos llamados, y es que fuimos predestinados para ser hechos conformes a su imagen. En otras palabras, al quien le conviene darle lugar al Espíritu Santo es a usted y es a mí. Es a la iglesia. Y por eso el llamado del Señor a la iglesia es: el que tenga oídos,
oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ya es tiempo que no oigamos ni nos basemos en estructuras humanas o sistemas humanos o métodos humanos, sino que hagamos las cosas como el Espíritu Santo está diciendo que las debemos hacer. ¿Sabe qué es lo glorioso? Que el Espíritu Santo no va a hacer nada de lo que está en la Escritura, de lo que Cristo es. Por eso dice, tomará de lo mío y os lo hará saber. Tomará de lo mío y os lo hará saber. La conclusión es esta. ¿Por qué Cristo no les dijo todas las cosas a los apóstoles, a los discípulos? Porque no eran maduros. Fueron privados ellos mismos de recibir revelación y de subir a una dimensión diferente. La falta de madurez nos priva a nosotros de ir de gloria en gloria, porque eso solo puede pasar cuando el Espíritu Santo está obrando en nuestra vida. Dice que nos lleva, somos transformados de gloria en gloria. En otras palabras, si no pasa eso, nos quedamos estancados y niños espirituales y no podemos dar la talla. Pero recuerde lo que Cristo dijo: a ustedes les conviene. Me conviene darle lugar al Espíritu Santo. Le conviene a usted darle lugar al Espíritu Santo. Misión Cristiana del Calvario, le conviene y te conviene darle lugar al Espíritu del Señor, el ser guiados por el Espíritu de Dios, escuchar la voz del Espíritu y hacer las cosas como el Señor dice que se deben hacer. Eso mismo nos va a llevar a ser guiados a toda la verdad y vamos a llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Nos conviene, le conviene a usted y me conviene a mí. Nos conviene a la misión cristiana del Calvario darle lugar al Espíritu Santo. No solo en profecía, no solo en dones, sino nos conviene en estar gobernados y dirigidos por la cabeza que es Cristo, la cual Él dice cómo deben hacerse las cosas que el Señor quiere, y que no haya ningún estorbo, que no haya ningún problema entre la dirección de la cabeza hacia el cuerpo. Eso solo sucede. Si hay un problema de la cabeza, eso solo sucede en el cuerpo humano, en el cuerpo físico. En Cristo la cabeza está perfecta, el problema está en el cuerpo. Ahí es donde debemos cuidar de que nada nos prive de crecer hasta alcanzar el propósito de Dios en nuestra vida. Oremos. Padre, te damos gracias porque nos conviene darle lugar al Espíritu Santo. Nos conviene oír al Espíritu Santo. Y por eso Pablo le dice que nadie os prive de alcanzar las riquezas en el Señor. Nadie os prive de las cosas que el Señor quiere darles. Y que dejen de escuchar huecas sutilezas, filosofías y tradiciones humanas, que nada más los alejaban y los distanciaban de Dios y que les hacía vivir un estilo según los gentiles, pero no según Dios, de acuerdo al propósito que habían sido llamados. Señor, te damos gracias, porque hoy reafirmamos como misión cristiana el Calvario que nos conviene ser gobernados y reconocer el gobierno del Espíritu de Dios en nuestra vida. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Qué bueno será que nos pueda enviar sus comentarios, que nos pueda enviar sus preguntas incluso, que hoy podríamos responderla y podríamos aprovechar a juntos ser enriquecidos, alabado sea su nombre, por lo que Dios está mostrando en los diferentes lugares a nivel general, y que hoy podamos disfrutar de la presencia y de la gloria
de Jesucristo. Así que escríbanos y juntos hoy vamos a ser enriquecidos, pero también vamos a ver la gloria de Dios juntos. Los hermanos en Mazatenango dice, debemos darle lugar al Espíritu Santo para no ser privados de las bendiciones de Dios. A veces decimos, ¿y por qué Dios no me ha contestado? ¿Por qué Dios no ha hecho esto? ¿Por qué Dios no ha hecho? No es que Dios no lo haya hecho. Vuelvo a indicar, gracias por los hermanos aquí, vuelvo a indicar, el Espíritu Santo estaba hablando a las 7 iglesias y a las demás iglesias también. Pero no lo oían y por eso dice, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No dice, espérense porque ahorita les va a hablar el Espíritu Santo y le deben poner atención. No, el Espíritu Santo les estaba hablando. Es lo mismo. El Señor nos da las bendiciones, pero somos privados por no escuchar, por no ser gobernados y guiados por el Espíritu Santo. El pastor Liquidano dice, Juan 15:7, si permanecéis en mí y mis palabras, ese es gobierno, esa es directriz de la cabeza, y mis palabras permanecen en vosotros, ese es estar asidos de la cabeza. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Esto es andar bajo gobierno, exactamente. Eso es estar en Él, es estar gobernado y sus palabras en nosotros. Esto es someterse a sus directrices. Saludos, apóstol, que Dios siga obrando en usted. Gracias, pastor Liquidano. Eso es gobierno. Si permanecéis en mí, pero que dice, y mis palabras permanecen en vosotros. Ese es reconocer señorío, reconocer gobierno. Ese es estar asidos de la cabeza. Es hacer lo que Él dice. Qué glorioso es todo esto. El hermano Walter González dice, qué tremenda ubicación. Ya que hoy en día hay personas que dicen que Dios les habla y muchas veces no hay vida del Espíritu en ellos. Y lo que han tenido es el entendimiento de la importancia de que el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El problema es ese. Yo puedo decir, el Espíritu Santo me dijo, pero solo es un recurso de defensa o excusa para hacer que los demás hagan lo que yo digo. Qué tremendo es eso, peligroso, dañino. Yo recuerdo una vez, voy a contar esto para ayudarnos y corregir. Pasó en una iglesia, no de las nuestras, pero se estaba hablando sobre la función profética. Y se para una esposa de pastor y dice, apóstol, de acuerdo a lo que usted está diciendo, que yo debo estar sujeta al pastor y debo respetar la autoridad del pastor y no salirme del orden. Fíjese que yo tengo que profetizar para que el pastor haga las cosas que yo quiero que se hagan. Y ella le decía, el Señor dice que hay que hacer tal cosa. Entonces venía el pastor y lo hacía. Pero era una forma de manipular de la esposa del pastor hacia el pastor. Y usaba que el Señor le había dicho. Y hay hermanos que así, en diferentes lugares hay hermanos que se acercan, gracias a Dios, no de la misión, y me dicen, mire pastor, el Señor me ha guiado que usted tiene algo que el Señor me va a decir a mí. Y hay muchos que caen y empiezan, sí, el Señor dice esto, puro cuento, no ha dicho nada. Porque si el Señor lo dijera, yo se lo digo. Yo le digo, disculpe hermano, pero a mí el Señor no me ha dicho nada. Si me lo dice, yo con gusto se lo digo. Pero es solo porque quieren estar escuchando palabra y manipulan. Eso es lo que dice Pablo a la iglesia de Colosa. Manipulan. Entonces sí es de tener cuidado cuando el Espíritu Santo está hablando, y por eso hay que tener discernimiento. Y en Hebreos 5:14 dice que los que tienen discernimiento entre el bien y el mal son los maduros. Por eso es importante madurar, para saber qué espíritu es el que me está hablando. En Radio Vida en Cristo estamos transmitiendo a todo el Petén. Alabado sea el Señor. Dios bendiga a los hermanos Vida en Cristo, allá en Sutijá,
Les bendecimos y a todos los que están escuchando esa emisora, desde aquí les transmitimos y les declaramos bendición de Dios. Darío Castillo. Dios dijo en Génesis capítulo 1 y versículo 2 que haya luz. Y la luz fue hecha, así debo ser yo, ya para hablar, para ejecutar el plan de Dios. Más que oír, vamos a hacer en el establecer el reino de Dios a las naciones. Yo soy imparable según su género, así es. Y el mismo género y la genética nos va a llevar a oír la voz de Dios. El que yo le dé lugar al Señor y a la naturaleza de Cristo es oír la voz del Espíritu. El que le dé lugar a mi carne es oír mi voz, mi sentir, lo que me gusta, lo que me parece, lo que yo creo o lo que están diciendo otros. Pero no el Espíritu de Dios. Pero la naturaleza de Cristo me va a llevar a escuchar lo que Cristo dice. Cuando Cristo dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, ¿qué está diciendo? Ese es gobierno, ese es directriz, ese es estar asidos de la cabeza. O sea, ahí está hablando del gobierno de Dios, de la autoridad de Cristo. ¿Por qué van a escuchar la voz y lo van a seguir? Porque están sujetos a lo que dice. Qué importante es. Ahora la Escritura tiene mayor sentido y podemos ver la importancia de hacer las cosas. Por eso es que Jesús en el último día y grande de la fiesta dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, no como dicen los demás, no como dice la religión, no como dice la tradición humana. Quería llegar a explicar los demás versículos de Juan 16, pero eso lo dejamos para el próximo lunes, porque ahí nos corrige el orden en que el Señor quiere que nosotros veamos el proceso de salvación. Y qué lindo. Estoy hablando de la corrección de acuerdo a lo que el Señor ya ha hecho y nos ha explicado y nos ha dicho y nos lo ha mostrado. Pero qué importante es que lo veamos, y el mismo Espíritu Santo nos lleva a ver esto que es tan importante para nuestra vida. Adalí Ailón dice: qué glorioso es escuchar la revelación de Dios, y es muy importante el ser guiados por el Espíritu Santo y por el plan de Dios para poder ser maduros. Eso es correcto, Adalí. No podemos madurar si no estamos dentro de su plan y ejecutando su plan. No estoy diciendo de saber su plan, porque Adán y Eva sabían el plan de Dios, porque ya el Señor se los había dicho. Y uno de ellos era: no coman del fruto de ese árbol. Ya les había hecho su plan. Les había hecho su plan de fructificar y multiplicar, de gobernar, de administrar la tierra. Pero no se metieron en su plan, aunque lo sabían. Entonces, estar en el plan de Dios, en el diseño, no es solo conocer el diseño, es meterme al diseño y hacer las cosas como dice el diseño, como Él dice. Por eso es muy importante que nosotros estemos bajo gobierno de Dios. El que es guiado por el Espíritu de Dios, este es hijo de Dios. Elizabeth Castellano dice: qué hermosa la revelación que el Señor ha dado a Misión Cristiana del Calvario. A Dios gracias, podemos entender que debemos estar bajo su gobierno y que ser espiritual no significa otra cosa más que expresar a Cristo en nuestra vida. Así es. Algunos creen que ser espiritual es porque cantan en el coro de la iglesia, o porque tocan la guitarra o tocan la batería. No, eso solo es un talento desarrollado. Ser espiritual es ser un adorador, y ser un adorador no necesariamente sea uno que toque guitarra. Ser un adorador es alguien que, ya sea el instrumento que utilice o no utilice instrumento, no solo en palabras, no solo a través de cánticos, sino su estilo de vida es un estilo que implica adoración a Dios. Muy importante todo eso.
Axel dice, si un discípulo no quiere ser gobernado por el Espíritu y no le quiere oír, ¿qué pasa con él? No ha entendido lo que es estar en el diseño, no ha entendido lo que es estar bajo el gobierno, como la iglesia de Corinto, como la iglesia de Galacia, como la iglesia de Roma, la iglesia de Éfeso y las 7 iglesias. Hay mucho ejemplo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa con él? Que no va a dar la talla, no va a dar la medida. Muy buena pregunta, Axel. ¿Qué va a pasar con él? Que no va a dar la medida. Se va a quedar niño, se va a privar de las bendiciones, se va a privar de ser transformado, se va a privar de alcanzar la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, resumiendo, ¿qué pasa con él? No va a dar la talla, porque el Espíritu es el que le va a llevar a ser transformado. Amén, bendito sea el Señor. ¿Se dan cuenta qué importante es las preguntas? Porque nos ayudan a ampliar y nos ayudan precisamente a corregir en algunas ocasiones o ampliar lo que el Señor nos está guiando. Esto es enriquecernos. Y por eso es que Misión Cristiana del Calvario, todos los lunes estamos siendo enriquecidos y disfrutando de la presencia y de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que gracias a Dios. Qué bueno es que podamos tener esa interacción, esa comunicación, y eso nos ayuda a conocer si lo han entendido también o no. Pero no nos privemos de recibir las revelaciones de Dios. ¿Por qué se privaron los apóstoles de que Cristo les explicara más cosas? ¿Por qué se privó la iglesia de Corinto de recibir las cosas espirituales que Pablo les quería decir? Porque se quedaron niños, porque los apóstoles no maduraron, porque dice, no las podéis sobrellevar. El apóstol Lastra de Chile, apóstol, el problema que muchos enseñan que la salvación es total, pero la Biblia habla salvar hombre interior. Y como muchos no entienden, no cambian en su hombre interior, Santiago habla de salvar el alma y el cuerpo es recompensado. Mi humilde opinión. Una cosa es ser salvos y otra cosa es ser transformados. Yo puedo ser salvo, pero eso no implica que estoy alcanzando la transformación. Lo voy a explicar de esta manera. Cuando en Apocalipsis 19 está hablando de que ha llegado las bodas del Cordero y dice que la esposa se ha preparado. Versículo 7, 19:7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y la esposa que ha hecho se ha preparado. ¿Por qué se ha preparado? Lo que decía el hermano Alejandro Lastra aquí, que la iglesia no se prepara, se acomoda. No, en este caso la esposa es la que sí se prepara, pero se prepara conforme a ¿qué? Al diseño. Ahora luego dice, más adelante, y yo me postré a sus pies, dice, y el ángel me dijo en el versículo 9, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. En otra versión dice, bienaventurados los que son invitados. Hay personas salvas que van a ser invitadas, pero hay personas salvas que van a ser la esposa del Cordero. Porque el invitado, si no es salvo, no puede asistir a las bodas. El asunto, como ya expliqué, depende de la madurez. La esposa de Cristo es la que llega a la madurez. Ahora, algunos dirán, bueno, pero bienaventurado el que es invitado. Es bienaventurado, es invitado, pero no es la esposa. Por eso es muy importante. Ahora debemos prepararnos, madurar para alcanzar el propósito para el cual hemos sido llamados. Y hemos sido llamados para ser la esposa de Cristo. Por eso es que debemos de ser madurados.
Gracias, Pastor Lastra. Hermana Gemima de la sede central dice, muchas veces creemos que el Espíritu Santo es algo eventual, que viene y va, pero su palabra dice muy claro en 1 Corintios 6:19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, en el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y no sois vuestros? En el nuevo nacimiento se nos engendra con la naturaleza del Padre y también de su Espíritu. La transformación y guía del Espíritu viene desde dentro, por eso mi entendimiento es diferente, mi corazón cambia, mi forma de pensar y de ser, y por eso que debo estar atento a escuchar su voz. Ahora, no es solo una llenura para hablar lenguas, no es solo dones, no es solo ministerio. La transformación es la formación del carácter y de la vida de Cristo. Es la formación a la imagen de Cristo. Por eso Pablo decía, estoy de parto, con dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Gracias a Dios por los dones. Gracias a Dios por los ministerios. Pero eso no implica que ya somos formados. La iglesia de Corinto tenía dones, y los 9 dones, y todos estaban siendo manifestados. La iglesia de Corinto tenía apóstoles, maestros y profetas, y tenía hermanos que administraban. Sin embargo, no habían madurado. Por eso es importante el que nosotros le demos lugar al Espíritu, pero no solo desde la perspectiva de dones. Gloria a Dios por los dones, gloria a Dios por los ministerios, sino desde la perspectiva de directriz, asidos de la cabeza, permanecer en su palabra, hacer lo que Cristo dice, no interpretar lo que Cristo dice, sino hacer lo que Cristo dice, conformados a su voluntad y conformados a su propósito. Carlos Ruiz dice de Villavicencio, alabado sea el Señor por estas revelaciones. Nos conviene hacer lo que el Señor dice y como Él dice. Gracias, apóstol. Definitivamente nos conviene. En otras palabras, el no hacerlo conforme a esto no nos conviene. El que yo oiga otro espíritu no me conviene. El que yo oiga la sabiduría humana para ser conformado a la imagen de Cristo, dice que no la comprende el hombre natural, no la entiende, para él son locura, no me conviene. Solo debe ser de acuerdo a la guía del Espíritu Santo y de acuerdo a su palabra, al estilo de lo que el Espíritu Santo ha mostrado. Así es la forma. Por eso es que vuelvo a insistir lo que el Señor le dijo a Moisés. Mira y hazlos. Eso está en Éxodo 25:40. Conforme al modelo, no conforme a otra cosa. No con la forma de otra cosa. No con la forma que tú tienes en tu mente. No con la forma que tú sientas. No con la forma que a ti te parece. No como a ti te gusta. Nosotros como ministerios fallamos cuando decimos a la iglesia, viva como usted quiera. Si usted siente paz, hágalo. Jonás no sintió paz con lo que el Señor le dijo de ir a Nínive. Lo que menos sintió fue paz, y era dirección del Señor. Pero cometemos el error cuando decimos, si siente paz, hágalo. ¿Quién no va a sentir paz de hacer lo que quiere, de hacer lo que parece, de hacer lo que siente? Claro, ese va a tener paz. Y por eso es que no queremos meternos en el plan y en el diseño de Dios, porque nos mueve el piso, nos mueve la silla, nos hace ajustarnos al diseño que Dios quiere, a lo que es la voluntad de Dios, a lo que Él ha dicho. Y lo que Él no ha dicho no nos conviene. Si es otro diseño, si es otro modelo, no nos conviene. Pero sí nos conviene el diseño
y el modelo que el Señor ha establecido. Hilda Millán dice: solo siendo guiado por el Espíritu Santo, escuchando su voz y sometiéndome a su gobierno, podré alcanzar madurez y podré digerir el alimento sólido, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Eso es correcto. Por eso es que Pablo dice a la iglesia de los hebreos, a los judeocristianos, que tiene que hablarles otra vez de los rudimentos, de la leche. ¿Por qué? Porque no lo podían digerir. Porque se habían quedado niños, en Hebreos 5:12. Porque debiendo ser ya maestros por causa del tiempo. Porque el niño necesita de cosas que las pueda digerir, pero lo sólido no lo puede digerir. Por eso Jesús, y concluyo con esto, les dijo: hay muchas otras cosas que yo tengo que decirles, pero por eso les conviene que yo me vaya. Se lo voy a parafrasear, para que el Espíritu Santo se los diga y Él les guíe a toda verdad, transformándolos a la misma imagen que es Cristo, y así cumplamos el propósito de Dios. Concluyo con esto: Misión Cristiana El Calvario, nos conviene ser gobernados por el Espíritu Santo. Que Dios les bendiga, adelante, y que tengamos una semana gloriosa, gobernados por el Espíritu del Señor, ejecutando el plan y el propósito de Dios. Así seremos tomados como es digno, de acuerdo a la vocación a la cual hemos sido llamados. Alabado el Señor.